¿Quién es ella? Es la hermanita de mi primita segunda, Iris. De sus 6 años que ya no está con nosotras porque la raptaron. ¿Qué es eso? Quiere decir que una persona mala se la llevó y ya no la podemos ver. Hola, soy Sol Berrueso Pichón Rivier y acompáñenme a hablar un poco de mi primera película, Mamá, Mamá, Mamá. Bueno, esta primera imagen acá, me da el pie para hablar de los conejos, que para mí es importante poblar a las películas de símbolos. Creo que son cosas que tal vez no se terminan de comprender en la historia, pero creo que le dan como un misticismo o un aura de magia a las cosas, y me parece importante incluir la magia. Bueno, y los conejos para mí son un animal muy especial, que es como un elemento del incierto, la incertidumbre y las ganas de perseguir eso, y que a veces se me presentan conejos en lugares especiales. Y esta escena es una escena como una escena en la cual yo quería ir hacia el terror, al género del terror, un poco acercarme, coquetear con el género, que para mí una de las cosas más difíciles en cine es hacer género, y a mí me encanta el terror. Entonces quería, y un poco para mí la infancia es como un cuento de terror. Y esta escena es un poco esta cosa tan contradictoria de la infancia, que se la ve como un lugar muy puro, muy inocente, pero a la vez siento que está muy poblado de terror también. Es una escena para mí muy tierna y muy graciosa, y muy erótica también, de alguna manera. Y primero para mí la sexualidad está con uno mismo y después pasa a un otro. Y me parece un momento muy hermoso, al cual después no volvemos tanto, de vivir como la sexualidad solas. Lorenzo. Bueno, decile, Lorenzo, te amo. Ya no lo puedo contener. Y ahí lo besás, al tomate, digo. En esta escena quería como un poco hacer algo que yo hacía mucho en mi infancia, que a veces estos test típicos de las revistas que uno encuentra, le di a cada niña una actividad. Creo que para filmar con niños está bueno darles una actividad, porque cuando se concentran en algo se olvidan un poco del artificio o de la puesta. Entonces la idea era esa, ¿no? Como que siempre estuvieran haciendo algo las niñas. Y esta es mi escena favorita. Tal vez no es exactamente como la imaginaba, como quedó filmada, pero es mi escena favorita. Siempre hay una escena, para mí, en lo que hago, una escena muy absurda y muy triste, pero que de tan absurda, lo triste se hace un poco más poético. Y esta es como de las primeras imágenes que tuve de la película, que es de la madre de Cleo ahí tirada en medio del jardín, jugando con la vecina que le tira peluches a la niña que ya no está, y ella se hace pasar por esa niña y después cae, y es como la primera vez que el mayor cae, que es un momento muy particular, cuando el mayor deja de ser el mayor poderoso para pasar a ser algo más cercano, algo más real. Y es como la primera vez que vemos a un padre llorar. Me parece un momento como bastante intenso, al menos para mí. Las primeras veces que vi a mis papás llorar fueron como momentos bastante fuertes. Bueno, ahora estamos grabando. Hola. Hola. Hola, soy Erin. Las medusas, también llamadas aguavivas o lágrimas de mar. Esta escena está
filmada en 16 milímetros. La idea era que durante toda la película hubiera como ensoñaciones que tiene el personaje. A mí me gusta mucho como incluir cosas más del orden de la fantasía y de lo onírico. Y en esta película se representa con pequeños recuerdos que tiene la protagonista de su hermana, que son momentos como idealizados y desde esa idealización nostálgicos, y un poco elegí filmar en 16 milímetros porque me daba esa nostalgia el fílmico, que no me daba el digital. Entonces son escenas que fueron muy espontáneas porque no era lo que había, lo que surgía. Y ella, Erin, que es la niña que muere en la película, tiene una mirada muy poderosa, me parece. Cada vez que veo este plano me golpea.